Artículo 686. Deber de atender requerimientos. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberá atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la Administración de Impuestos cuando, a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros o de terceros relacionados con ellos. Artículo 687. Las opiniones de terceros no obligan a la Administración. Las apreciaciones del contribuyente o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias cuya calificación compete a las oficinas de impuestos no son obligatorias para estas. Artículo 688. Competencia para la actuación fiscalizadora. Corresponde al jefe de la unidad de fiscalización proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, anticipos y retenciones y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones. Corresponde a los funcionarios de esta unidad, previa autorización o comisión del jefe de fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general las actuaciones preparatorias de los actos de competencia del jefe de dicha unidad. Artículo 689. Facultad para establecer beneficio de auditoría. Con el fin de estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, el Gobierno Nacional señalará mediante reglamento las condiciones y porcentajes en virtud de los cuales se garantice a los contribuyentes que incrementen su tributación, que la investigación se da origen a la liquidación de revisión proviene de una selección basada en programa de computador. Artículo 689-1. Beneficio de auditoría. Para los periodos grabables 2011 a 2012, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a 5 veces la inflación causada del respectivo periodo gravable en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará infirme si dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos 7 veces la inflación causada en el respectivo año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará infirme si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos 12 veces la inflación causada en el respectivo año gravable en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará infirme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. Cuando la declaración objeto del beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma y, por ende, su compensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá, no obstante, haya transcurrido los periodos de que trata el presente artículo. En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretende acogerse al beneficio de auditoría no hubieran presentado declaración de renta y complementarios y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional para presentar las declaraciones correspondientes a los periodos grabables 2011 a 2012, les serán aplicables los términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberá incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos periodos en los porcentajes de inflación del respectivo año
año gravable de que trata el presente artículo. Cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declarada son inexistentes, no procederá el beneficio de auditoría. Parágrafo 1. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo no afectarán la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto de renta, pago y en las correcciones dichos requisitos se mantengan. Parágrafo 2. Cuando el impuesto neto sobre renta de la declaración correspondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito de incremento sea inferior a 41 VT, no procederá a la aplicación del beneficio de auditoría. Parágrafo 3. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución y o compensación será el previsto en este artículo para la firmeza de la declaración. Artículo 689-2. Beneficio de la auditoría. Para los periodos gravables 2020 y 2021, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 30% en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior quedará en firme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos un porcentaje mínimo del 20% en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiera notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración Tributaria podrá ejercer la facultad de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá, no obstante, haya transcurrido el periodo de que trata el presente artículo. En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretende acogerse al beneficio de auditoría no hubieran presentado declaración de renta y complementarios y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señala el Gobierno Nacional para presentar las declaraciones correspondientes al periodo gravable 2020, les serán aplicables los términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberá incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos periodos en los porcentajes de que trata el presente artículo. Cuando se demuestre que las retenciones en las fuentes declaradas son inexistentes, no procederá el beneficio de auditoría. Parágrafo 1. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo no afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago y las correcciones dichos requisitos se mantengan. Parágrafo 2. Cuando el impuesto neto de renta en la declaración correspondiente al año gravable frente a la cual debe cumplirse el requisito de incremento sea inferior a 71 VT, no procederá a la aplicación del término de auditoría. Parágrafo 3. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución y o compensación será el previsto en el artículo para la firmeza de la declaración. Parágrafo 4. Los términos de firmeza previstos en el presente artículo no serán aplicables en relación con las declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente por los periodos comprendidos en los años 2020 y 2021, las cuales se regirán de esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Parágrafo 5. Las disposiciones consagradas en el artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por el año gravable de 2019.
Artículo 689-3. Beneficio de la auditoría. Para los periodos gravables 2022 y 2023, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 35% en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago total se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos un porcentaje mínimo del 25% en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago total se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. Cuando la declaración objeto del beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años anteriores. Esta facultad se tendrá, no obstante, haya transcurrido el periodo de que trata el presente artículo. En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretende acogerse al beneficio de auditoría no hubieran presentado declaración de renta y complementarios y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señala el Gobierno Nacional para presentar las declaraciones correspondientes al periodo gravable 2022, les serán aplicables los términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo de dichos periodos en los porcentajes de que trata el presente artículo. Cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declarada son inexistentes, no procederá a beneficio de auditoría. Parágrafo 1. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo no afectarán la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando en la declaración inicial del contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago total y en las correcciones dichos requisitos se mantengan. Parágrafo 2. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año gravable, frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, sea inferior a 71 VT, no procederá a la aplicación de beneficio de auditoría. Parágrafo 3. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución y o compensación será el previsto en este artículo para la firmeza de la declaración. Parágrafo 4. Los términos de firmeza previstos en el presente artículo no serán aplicables en relación con las declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente por los periodos comprendidos en los años 2022 y 2023, las cuales se regirán en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Parágrafo 5. Las disposiciones consagradas en el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019 surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por los años gravables 2020 y 2021. Artículo 690. Facultad para desconocer efectos tributarios de los contratos sobre partes de interés social. Para efectos tributarios, los contratos sobre partes de interés social, utilidades o participaciones en sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas y sociedades anónimas y asimiladas que efectúen las sociedades entre sí o con sus socios o accionistas directa o indirectamente, sean o no vinculados económicos o estos entre sí, solo se tendrán en cuenta si con tales actos no se disminuye el monto de los impuestos de los socios, personas naturales, sucesiones ilíquidas, sociedades anónimas o en comandita por acciones.